Existen una serie de fármacos en la obstetricia que usamos de manera rutinaria, dependiendo del contexto clínico, ya sea para incrementar lo que es la contracción uterina, su duración, frecuencia e intensidad, así como también en otros casos para disminuir esta intensidad, frecuencia y duración. Estos son los llamados fármacos de acción sobre el útero. El día de hoy vamos a tener una clase teórica sobre este importantísimo tema que nos va a permitir entender, conocer y cómo aplicar este tipo de medicamentos. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Fármacos de acción sobre el útero. Una serie de medicamentos que tienen efecto directo sobre la contracción uterina, ya sea mediante la estimulación o la inhibición de esta contracción. Por supuesto, va a depender el contexto clínico, el momento en que vamos a emplear uno u otro. Entonces, en función de esto, vamos a tener que los fármacos de acción sobre el útero se clasifican en fármacos uterotónicos o uteroestimulantes y fármacos tocolíticos o uteroinhibidores. Vamos a comenzar con los fármacos uterotónicos o uteroestimulantes. Este grupo de fármacos va a actuar estimulando las contracciones uterinas a través de tres mecanismos directos. En primer lugar, tenemos un mecanismo donde se estimula esta sustancia, este fármaco estimula a los receptores que se encuentran en la membrana para que ocurra la entrada de calcio, ya sean receptores dependientes de concentraciones o receptores dependientes de voltaje. Esto con la finalidad de que pase mayor cantidad de calcio del espacio extracelular al intracelular, incrementando los niveles de calcio intracelular. Un segundo mecanismo es la estimulación de esta sustancia al receptor que va a estimular lo que es la función de la fosfolipasa C y del inositol trifosfato, que va a estimular directamente al retículo endoplásmico para que se libere calcio de ese retículo endoplásmico hacia el espacio intracelular. Por supuesto, esto traerá como consecuencia un incremento de los niveles de calcio intracelular. Y tenemos un tercer mecanismo directo, que es que esta sustancia va a estimular el receptor que va a inhibir la acción de la adenilciclasa, por lo que el ATP no se va a transformar en AMP cíclico, y esta parte de lo que es la contracción uterina, la parte inhibitoria, mediada por la proteinquinasa A activa, no se va a producir, por lo que se va a seguir produciendo o activando lo que es el sistema calcio-calmodulina y produciéndose la contracción. Ok, estos son los tres mecanismos directos por el cual estas sustancias producen su efecto de uteroestimulación. Entonces, tenemos que los fármacos como tales son los siguientes. En primer lugar, la oxitocina, la carbetocina, las prostaglandinas y la ergometrina. Estos son los cuatro principales representantes de los fármacos uterotónicos y son los que más empleamos. Por supuesto, la oxitocina, que todos ustedes conocen, la oxitocina es una hormona natural que se produce en el cuerpo tanto del hombre como de la mujer, pero en el contexto vamos a hablar de lo que es la parte obstétrica. Tenemos que la oxitocina, como ya hemos visto, se libera a partir de lo que es el inicio del trabajo de parto, con lo que es el reflejo de Ferguson, la distensión de las fibras musculares del útero y también la distensión o el estímulo a nivel del cuello uterino que producen este reflejo que va a liberar la oxitocina desde la hipófisis o la neurohipófisis. Pero esta oxitocina no se produce allá en la neurohipófisis, ella se almacena allí, pero ella se produce a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular de lo que es el hipotálamo. De allí pasa a la neurohipófisis y mediante estos mecanismos de reflejos durante el inicio del trabajo de parto se va a producir la liberación. Pero ¿qué pasa? Que esto es en un contexto hormonal natural, pero en el contexto que estamos hablando
es de la oxitocina como un fármaco. Y así tenemos que en el año 1953 Vincent Duvignot fue quien sintetizó la oxitocina como una oxitocina sintética para su uso en la parte farmacológica. Es un nonapéptido que tiene una estructura muy parecida a la vasopresina. De allí que a dosis bajas y por tiempo prolongado tiene un efecto antidiurético que hay que tomar en cuenta como sus efectos adversos a la hora de utilizarlo, cuando se emplea a baja dosis y por tiempo prolongado, que es como lo empleamos generalmente durante el trabajo de parto. Por eso hay que tener mucho cuidado con este efecto. Entonces, ¿cuál es la farmacocinética de la oxitocina como fármaco sintético? Tenemos que su vía de administración es endovenosa mediante infusión continua, pero también la podemos emplear vía intramuscular. ¿Cuál es su vida media? Bueno, la vida media de la oxitocina es bastante corta, de 3 a 4 minutos desde que se inicia la infusión, y tiene una estabilidad, es decir, se logra una estabilidad en la concentración de 20 a 30 minutos desde que se inicia la infusión. Por lo que esto es muy importante a la hora de establecer de cómo se emplea la oxitocina. Para poder ir subiendo la dosis, debemos esperar más o menos entre 20 y 30 minutos precisamente porque es cuando se logra la estabilidad de esta concentración plasmática. El transporte en sangre es libre sin unirse a proteínas. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, en función a lo que ya vimos, tenemos que el mecanismo de acción de la oxitocina participa en lo que es el primer mecanismo de la entrada de calcio del espacio extracelular al intracelular por lo que es la estimulación de receptores voltaico-dependientes y de concentración. Y también participa uniéndose al receptor de la fosfolipasa C mediante el estímulo del inositol trifosfato para la liberación de calcio del retículo endoplásmico hacia lo que es el espacio intracelular, incrementando los niveles de calcio aquí pues precisamente en el espacio intracelular. Pero también tiene un mecanismo indirecto porque participa en lo que es la estimulación de receptores de la ciclooxigenasa 2 que estimulan la producción de prostaglandina, que la prostaglandina a su vez va a tener un efecto directo sobre la contracción uterina. ¿Ok? Por eso es que son dos mecanismos directos y un mecanismo indirecto. ¿Cuáles son las indicaciones de la oxitocina? Durante el embarazo, muchas veces pensamos, bueno, pero ¿cómo se emplea durante el embarazo? En el monitoreo fetal estresante se solía utilizar. En la actualidad este uso es menos extendido, ¿ok? Pero de alguna manera se puede emplear. Cuando se hace el monitoreo para de alguna manera estimular las contracciones uterinas y esto permita ver, por ejemplo, cambios como los DIPS, otro tipo de cambios que se puedan presentar que nos puedan indicar alguna alteración fetal. Durante la primera y segunda fase del parto tenemos inducción y conducción del trabajo de parto, así como en las hipodinamias. Por supuesto, con la finalidad de, una vez que tenemos una disminución en la duración, frecuencia e intensidad de las contracciones, poder estimular las contracciones. Y esto lo vamos a hacer no colocando una dosis alta, sino que debemos iniciar con dosis baja y cada 20 a 30 minutos irla aumentando progresivamente. Durante el alumbramiento, el manejo activo del tercer periodo del parto, que esto es muy importante, colocamos 10 unidades internacionales de oxitocina vía intramuscular cuando se expone al exterior el hombro anterior del bebé durante el parto. Durante el posparto, en lo que es el manejo de la hemorragia posparto, ya sea hipotonía o atonía uterina, y otras indicaciones como por ejemplo en el vaciamiento de la mole datiforme, posterior a legrados uterinos, entre otros usos. Estos son los más importantes. ¿Cuál es la dosis de oxitocina en la inducción y conducción del trabajo de parto? Bueno, como ya les mencioné, se comienza con dosis baja de 0,5 a 1 miliunidad por ml para luego ir subiendo cada 20 a 30 minutos hasta que obtengamos la respuesta que queremos. Es decir, el efecto dosis-respuesta. Como ya les mencioné, el manejo activo del tercer periodo del parto, 10 unidades internacionales vía intramuscular, y para hipotonía de 40 a 80 miliunidades por ml por minuto vía endovenosa. Aquí es muy importante determinar lo que es la forma de la colocación
de la oxitocina, que no es lo mismo cómo se coloca a la dosis. Y así tenemos que cuando colocamos X unidades internacionales de oxitocina en 500 cc de solución 0,9, esto va a ser igual a la dosis. ¿Y cuál es la dosis? 2X miliunidades por ml. Es decir, que si por ejemplo tenemos X unidades y X es igual a 10, entonces vamos a tener que 2 por 10 es 20, y si colocamos 10 unidades en 500, estaríamos obteniendo una dosis de 20 miliunidades por cada ml. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los efectos adversos de la oxitocina? Bueno, por supuesto, una de las más temidas es la hiperestimulación uterina. Cuando se emplea de manera indiscriminada, se utilizan esos famosos 2,5 unidades, 5 unidades colocadas sin ningún tipo de control del goteo, podemos tener un incremento en la duración, frecuencia e intensidad de las contracciones y tengamos una hipertonía y no tengamos el tiempo suficiente para que el feto logre oxigenarse. Recuerden que el feto se oxigena cada vez que la contracción tiene el pico. En la relajación es cuando ocurre lo que es la oxigenación del feto. Si se pierde esta fase de relajación, no va a tener el tiempo para oxigenarse, produciendo problemas como la pérdida del bienestar fetal, inclusive el óbito fetal, y cuando estas contracciones son en este tipo de intensidades, esto puede generar una rotura uterina. A altas dosis, generalmente cuando se utiliza endovenoso y sin diluir, podemos tener hipotensión, también podemos tener hiponatremia sintomática, cuando se utiliza, como ya les mencioné, ese efecto antidiurético por tiempo prolongado y a dosis bajas, ese efecto parecido a la vasopresina. Hiperbilirrubinemia neonatal, cuando se emplea dosis alta por tiempo prolongado. También podemos tener parto precipitado, DPP, lo que es desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, y hemorragia posparto, ya que hay un axioma en la obstetricia que dice que cuando un útero se contrae muy fuerte durante el parto, es un útero que en el posparto no se va a contraer, trayendo como consecuencia hemorragia posparto. El segundo fármaco del cual vamos a hablar, fármaco uterotónico, es lo que es el análogo de la oxitocina, llamada carbetocina termoestable. Este es un medicamento cuyos efectos o mecanismo de acción es similar a la oxitocina, pero con menos efectos secundarios. Ahora, efectos secundarios del punto de vista no asociados a la contracción. ¿Por qué? De hecho, la carbetocina no está indicada, no tiene indicación en el trabajo de parto ni para inducir el parto, solamente tiene indicación, según la OMS y la FIGO, para el manejo activo del tercer periodo del parto, sobre todo en pacientes a las cuales se les hace cesárea con anestesia raquídea. Es la única indicación formal que tiene la carbetocina. La vía de administración es endovenosa e intramuscular y tiene una vida media mucho mayor a la oxitocina de 40 minutos, y este es el motivo por el cual no se debe emplear en el trabajo de parto. ¿Cuál es la dosis? 100 miligramos vía endovenosa o intramuscular STAT, que esto se correspondería o tendría un efecto similar a las 50 unidades internacionales de oxitocina. Es decir, como que si estuviésemos colocando 50 unidades internacionales de oxitocina. De allí lo relevante de esto y el tener en cuenta esta parte de que la única indicación es en el manejo activo del tercer periodo del parto, sobre todo en cesáreas con anestesia raquídea. Efectos adversos, menos que la oxitocina y la ergometrina, pero hay que tener en cuenta que no se debe emplear ni en preeclampsia ni en hipertensión arterial. El tercer fármaco son las prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias derivadas del ácido araquidónico principalmente, y también por la vía del tromboxano. En ambas vías se pueden originar. Por supuesto, mediadas principalmente por una enzima llamada enzima la ciclooxigenasa, que es la COX-1 y la COX-2. Por supuesto, esto va a estar condicionado a esta enzima principalmente para su producción. ¿Cuáles son estas prostaglandinas? Porque son varias prostaglandinas, pero ¿cuáles tienen efectos uterotónicos? La prostaglandina E1, que es el misoprostol, la prostaglandina E2, que es la dinoprostona,
y la prostaglandina F2-alfa. Estas son las tres que tienen un mejor efecto uterotónico y son las que se emplean en la obstetricia. La vida media de las prostaglandinas, bueno, vamos a tener que el misoprostol tiene una vida media de 20 a 40 minutos, la dinoprostona tiene una vida media de 3 a 5 minutos y la prostaglandina F2-alfa menor a 1 minuto. La vía de administración puede ser oral, vaginal, rectal, endocervical y sublingual, pero esta vía está cada vez más en desuso porque se ha demostrado que la vía oral tiene una biodisponibilidad muy similar del fármaco a nivel en sangre que la vía sublingual, y con la vía sublingual tiende a perderse parte de la dosis. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la prostaglandina? Bueno, vamos a tener en este caso los tres mecanismos directos sobre los receptores, principalmente receptores de concentración, de diferencial de concentración a nivel de la membrana, lo que permite la entrada de calcio hacia el espacio intracelular. Tenemos también a nivel de la fosfolipasa C, que va a producir la liberación del retículo endoplásmico a través del inositol trifosfato, y también va a tener efecto sobre la inhibición de la adenilciclasa para que el efecto inhibitorio de la proteína quinasa A activa no se produzca y haya una mayor cantidad de complejo calcio-calmodulina activo, para que por supuesto ocurra la contracción uterina. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, maduración cervical previo a legrados, ya sea legrados con cureta o lo que es la aspiración manual endouterina, que se conoce con las siglas AMEU, en pérdidas fetales tempranas, embrión muerto retenido, mola hidatiforme, la maduración cervical y vaciamiento uterinos en pérdidas fetales tardías, la maduración cervical en gestante con embarazos mayores a 23 semanas, cuando existe indicación de interrupción del embarazo, por ejemplo en RPM, ya en el caso de embarazos pretérminos, y ya cuando el embarazo está a término, en embarazos cronológicamente prolongados, se pudiese emplear, por supuesto, con mucho cuidado y con las dosis correctas para evitar complicaciones producto de su uso. Y el uso más extendido, el que más empleamos en el manejo de la hemorragia posparto, ¿ok? Se emplea con muchísima frecuencia como parte del protocolo de atención del manejo, lo que es el uso de los medicamentos desde el punto de vista multimodal. La terapia multimodal, se emplean 800 microgramos de misoprostol vía rectal principalmente o vía oral. Entonces, el misoprostol lo vamos a conseguir en comprimidos de 200 microgramos. La dinoprostona, y bueno, el misoprostol es el que tenemos la disponibilidad acá en nuestro país, Venezuela, muchos países latinoamericanos, algunos otros tendrán, por supuesto, las otras presentaciones, pero acá en nuestro país el misoprostol es la presentación con la que contamos. La dinoprostona, que puede venir en dispositivo vaginal de liberación prolongada de 10 miligramos, también en gel con jeringa de 2,5 ml que contiene 0,5 miligramos para su uso vía endocervical. Ampolla de 0,5 ml para administración endovenosa. Y la prostaglandina F2-alfa viene en una ampolla de 350 microgramos para su administración, ya sea vía intramuscular o vía intramiometrial. Ok, la ergometrina es el cuarto fármaco y último fármaco que vamos a hablar como fármaco uterotónico. Y este es un medicamento que es derivado del cornezuelo de centeno. Y vamos a tener que también lo conocemos como metilergometrina o metilergonovina. Con cualquiera de estos tres nombres lo podemos conseguir. Su efecto contráctil es particular, ya que la ergometrina produce una contracción, un tipo de contracción retráctil, es decir, que una vez que la contracción va ocurriendo, la fibra muscular se va acortando, por supuesto, ideal para lo que es el posparto. Por eso es que su indicación principal es en el posparto, ya sea en lo que es el manejo activo del tercer periodo del parto o en la hemorragia posparto, precisamente por este efecto. Pero también tiene un efecto vasoconstrictor directo sobre lo que son los vasos de capacitancia y arteriolas terminales, y también tiene un efecto vasodilatador indirecto
porque es un estimulador débil de los receptores alfa-adrenérgicos a nivel de lo que es los vasos sanguíneos arteriales. Por todos estos efectos logra lo que es la hemostasia en ese periodo posparto posterior al alumbramiento. La dosis y vía de administración, tenemos que la dosis de 0,2 miligramos vía intramuscular o vía endovenosa con un máximo de 4 dosis. Indicaciones, bueno, ya les mencioné: prevención de la hemorragia posparto, prevención y tratamiento de la hemorragia posparto, también tras vaciamiento uterino por lo que es la aspiración manual endouterina, legrado con cureta, retención de restos posparto o poslegrado, también subinvolución uterina, hipotonía, perforación uterina, endometritis. En todos estos escenarios clínicos lo podemos emplear. No se debe emplear en el embarazo, es decir, ni para iniciar trabajo de parto, ni para inducción, ni para conducción, en ningún momento donde el feto aún esté en el claustro materno, precisamente por ese efecto contráctil de esa contracción retráctil que por supuesto va a producir una hipoxia fetal inmediata, motivo por el cual no debemos emplearlo. Tampoco se debe emplear en vasculopatías, enfermedades vasculares isquémicas, hipertensión arterial, muy importante esto, sepsis, patología hepática y o renal. Aunque con respecto a la hipertensión arterial, si una paciente tiene una hemorragia posparto y está ya en shock hipovolémico y es una paciente que tiene una preeclampsia, en estos casos podemos emplearlo si es el único medicamento con el que contamos. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los fármacos útero-inhibidores. Fármacos que producen una reducción, una disminución o un cese de las contracciones uterinas. Estos fármacos generalmente se emplean, o su uso más extendido es en la amenaza de parto pretérmino. Y tenemos que su objetivo principal en este caso es dar el tiempo suficiente, es decir, disminuir la intensidad, duración y frecuencia de las contracciones para dar el tiempo suficiente para colocar inductores de madurez pulmonar. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, darnos el tiempo suficiente para diagnosticar y tratar la causa por el cual se está produciendo la amenaza de parto pretérmino. Su efectividad se ha demostrado de todos los medicamentos uteroinhibidores es de 48 hasta un máximo de 7 días. Por eso es que la indicación formal de los uteroinhibidores generalmente se emplean durante 48 horas. Hay excepciones que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles son sus indicaciones? Bueno, en la mayoría de los casos las indicaciones son las mismas y vamos a tener manejo de la amenaza de parto pretérmino, en pérdida del bienestar fetal, sobre todo el uso de betamiméticos, que ya lo vamos a ver, se emplea en estos casos para lograr lo que se conoce como reanimación intraútero. Manejo de la hiperdinamia, por supuesto, para facilitar la versión cefálica externa en caso, por ejemplo, de situación transversa, pelviano, queramos hacer una versión externa para acomodar el feto hacia la presentación cefálica. Prevención del parto pretérmino, es muy importante esto, sobre todo aquí se usa un medicamento llamado progesterona, que ya lo vamos a ver, y posterior acerclaje. Entonces, ¿cuáles son los fármacos uteroinhibidores? Bueno, tenemos los betamiméticos, los calcioantagonistas, los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa, los antagonistas de la oxitocina, el sulfato de magnesio, los donadores de óxido nítrico y la progesterona. Vamos a ir hablando un poquito de cada uno de ellos. Con respecto a los betamiméticos, vamos a tener que su mecanismo de acción, y hablamos de betamiméticos, es lo mismo que decir agonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Su mecanismo de acción va a estar centrado a nivel del receptor que participa en la estimulación de la adenilciclasa. Por supuesto, a diferencia de los fármacos uterotónicos, en este caso, el betamimético va a producir una estimulación de la adenilciclasa para que se produzca el AMP cíclico. Y este AMP cíclico va a activar a la proteinquinasa A para que ocurra el efecto inhibitorio y no se active lo que es
el complejo calcio-calmodulina no se active, entonces no se produzca la contracción uterina. Este es el mecanismo de acción de los beta-adrenérgicos. ¿Cuáles son? Bueno, hay varios beta-adrenérgicos o betamiméticos disponibles, pero los que se usan y los que han sido más estudiados en la obstetricia son, en primer lugar, el fenoterol, la ritodrina, la terbutalina y la orciprenalina. La isoxsuprina la coloco aquí en rojo porque es un medicamento betamimético que se emplea mucho en la obstetricia, todavía se sigue empleando en nuestro país, pero es un medicamento que ya desde hace mucho tiempo ha sido proscrito, no está en ningún protocolo de ninguna parte del mundo, por lo que no debemos emplearlo. De hecho, de todos ellos es el que más efectos secundarios tiene, por lo que no se recomienda su uso en ninguna de sus presentaciones, ni vía endovenosa ni vía oral. Efectos adversos pueden producir taquicardia, hiperglicemia, retención de agua y sodio, acidosis metabólica e hipotensión. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Yo diría más que mucho cuidado es tener una monitorización de la paciente al momento de emplearlos para tomar en cuenta estos efectos adversos y poder tomar medidas para contrarrestarlos. Contraindicaciones: cardiopatías, hipertiroidismo, diabetes mellitus, corioamnionitis, preeclampsia grave y sangrado obstétrico. Placenta previa es una contraindicación. De todos los fármacos betamiméticos mencionados anteriormente, hay dos donde su uso es más extendido. De hecho, el fenoterol es el medicamento de primera línea en el Protocolo Nacional de Atención de nuestro país, Venezuela. Hay otros países de Latinoamérica donde también es el medicamento de primera línea. Entonces, su vía de administración es vía endovenosa mediante infusión continua. ¿Cómo lo vamos a preparar? Bueno, vamos a colocar 2 ampollas de fenoterol que corresponderían a 10 miligramos, cada ampolla tiene 5 miligramos, en 500 cc de solución de dextrosa al 5%. ¿Y qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr una concentración de 1 microgramo en 10 gotas, 2 microgramos en 20 gotas y 4 microgramos en 40 gotas. Vamos a iniciar con 2 microgramos por minuto, es decir, colocamos 20 gotas por minuto, ¿ok? Donde vamos a tener 2 microgramos. Y esto se puede aumentar la dosis de 0,5 microgramos cada 30 minutos hasta lograr el cese de la contracción uterina. La dosis máxima entre 3 y 4 microgramos por minuto. No debemos aumentarla de allí. ¿Cómo vamos a hacer el mantenimiento? Bueno, se continúa con la infusión en la dosis que permitió el cese de las contracciones uterinas, ¿ok? Y esto lo vamos a tener durante 12 horas. Después de allí se disminuye gradualmente hasta tener entre 0,5 y 1 microgramo por minuto, el cual se va a mantener hasta 48 horas. La ritodrina, su vía de administración es endovenosa mediante infusión y se van a colocar 300 miligramos, que serían 6 ampollas en 500 cc de solución dextrosa, con una dosis inicial de 0,1 miligramos por ml por minuto, donde 10 microgramos es igual a 10 ml por hora. Se aumenta la dosis de forma gradual en función a la respuesta, aumentando cada 10 minutos 0,05 miligramos, es decir, 50 microgramos, de acuerdo a esa relación que ya les mencioné. No se debe sobrepasar la dosis de 400 microgramos por minuto, lo que es lo mismo 40 ml por hora. No debemos pasarlo de esta dosis porque vamos a tener un incremento de la posibilidad de efectos secundarios. Pero el que se tiene que aprender, el de manejo en nuestros países principalmente, es el fenoterol. En segundo lugar tenemos los calcioantagonistas, que lo que es lo mismo decir antagonista de los receptores de calcio. ¿Dónde participa? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Principalmente en los receptores de calcio de membrana dependientes de voltaje. Por supuesto, se reduce la entrada de calcio, que es la principal entrada de calcio del espacio extracelular al intracelular, proviene de los receptores voltaico dependientes. Entonces, los calcioantagonistas son capaces de inhibir esta entrada de calcio.
por supuesto, trayendo como consecuencia una disminución del calcio intracelular, por lo que va a haber menos calcio disponible para la contracción uterina. Tenemos varios tipos en función al tipo de medicamento, o las dihidropiridinas, en este caso como la nifedipina. Aquí también tenemos otro tipo de medicamentos como la amlodipina, como la nimodipina, pero la nifedipina es el medicamento que se debe emplear, el que ha sido más estudiado y el que aparece en la mayoría de los protocolos internacionales. En cambio, la amlodipina, la nimodipina no. Entonces, la nifedipina como el exponente principal de las dihidropiridinas. El verapamilo, que es una fenilalquilamina, también se puede emplear, un medicamento que solemos utilizar en cardiología, sobre todo con las arritmias o las taquiarritmias. También se puede emplear, es un medicamento útero-inhibidor. La prenilamina, que es una 3-arilpropilamina, que es medicamento que se solía emplear mucho en lo que es angina de pecho. En nuestros países no se suele emplear. En Europa lo colocan dentro de sus protocolos como últimas opciones, pero en nuestros países no se suele emplear. Y el diltiazem, que es una benzotiazepina, que también se suele emplear en lo que es hipertensión, angina de pecho. Este es un medicamento que también es un calcioantagonista que también tiene efecto uteroinhibidor. Pero de todos ellos, la nifedipina es el que ha sido más estudiado y es el único que aparece en todos los protocolos internacionales. De hecho, en el protocolo nuestro es segunda línea para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino y la mayoría de usos como uteroinhibidor, sobre todo porque el fenoterol no se consigue de manera rutinaria, es el que más empleamos. De hecho, en las emergencias obstétricas de nuestro país probablemente sea el medicamento más empleado como uteroinhibidor. La dosis, bueno, dosis y vía de administración. Su vía de administración es oral y aquí hay que tener en cuenta algo que debe ser de liberación inmediata. No debemos emplear para lo que es la uteroinhibición medicamentos de uso de liberación prolongada. La dosis inicial es de 10 a 20 miligramos vía oral, seguido de 10 miligramos cada 20 minutos, ¿ok? Y se va a ir ajustando según la actividad contráctil, es decir, vamos a colocar medicamento cada 20 minutos hasta que logremos el objetivo del cese de la contracción o hasta que alcancemos la dosis máxima de 40 miligramos en la primera hora. Luego de ello, vamos a emplear 20 miligramos cada 6 a 8 horas por 48 horas. Efectos adversos son en general poco importantes, incluyendo, por ejemplo, mareo, cefalea, hipotensión, rubor facial, sofocos. Efectos inotrópicos, cronotrópicos negativos son mínimos, por eso es que es un medicamento bastante seguro. Ahora, aquí es importante establecer que no deberíamos asociarlo a otro tocolítico, es decir, que si vamos a utilizar nifedipina, solamente empleemos nifedipina. No podemos asociarlo, por ejemplo, un betamimético más nifedipina, porque aquí sí se pueden exacerbar los efectos secundarios. Contraindicado en insuficiencia cardíaca grave, bloqueo cardíaco, alteraciones importantes en la función hepático-renal. En estos casos no deberíamos emplearlo. Ok, ahora vamos a hablarle de otro grupo de medicamentos uterotónicos que son los inhibidores de la enzima ciclooxigenasa. Recuerden la vía de la ciclooxigenasa para la producción de prostaglandinas. Medicamento o estos medicamentos inhibidores van a bloquear lo que es la acción de esta enzima ciclooxigenasa. Por supuesto, no se van a producir todos estos productos como prostaglandinas, por supuesto prostaglandinas endógenas, otras sustancias que también son uterotónicas como lo que son las sustancias quimiotácticas, las citoquinas, y todo esto va a traer como consecuencia una reducción en la contracción uterina. ¿Ok? De estos medicamentos, los más empleados y de los cuales más se ha estudiado son la indometacina y el naproxeno. La indometacina es un medicamento que se puede emplear vía rectal o vía oral y la dosis inicial es de 50 a 100 miligramos vía rectal o vía oral, seguida de 25 miligramos cada 4 a 6 horas durante 24 a 48 horas. No deben utilizarse después de las 30 semanas de gestación
por su efecto directo sobre el cierre precoz del conducto arterioso. Esto es muy importante. Ningún AINES se debe emplear después de las 30 semanas por este mismo efecto. El naproxeno, su vía de administración es oral y se emplean 250 a 500 miligramos cada 8 horas durante 48 horas. Por supuesto, como ya les mencioné, no debe emplearse después de las 30 semanas por ese mismo efecto de producir cierre precoz del conducto arterioso. El otro medicamento del cual vamos a hablar es el atosiban. El atosiban también como medicamento uterotónico es antagonista de los receptores de oxitocina. Es decir, que va a actuar inhibiendo la entrada de calcio mediante las dos vías por la cual la oxitocina estimula. Es decir, en los receptores de membrana para la entrada de calcio, ya sea los receptores dependientes de concentración o voltaico dependientes, y en la vía de la fosfolipasa C del inositol trifosfato, y no estimulando lo que es el retículo endoplásmico para la liberación de calcio. Entonces esto, por supuesto, contrarrestando, o mejor dicho, antagonizando lo que es el efecto de la oxitocina. ¿Cuál es la dosis? Bueno, una dosis inicial de 6,75 miligramos diluido en un bolo que se pasa en 1 minuto, es decir, se pasa de manera rápida. Y luego una perfusión de carga que va a ser durante 3 horas de 24 ml por hora, que sería igual a 300 microgramos por minuto, hasta un total de 54 miligramos. Y el mantenimiento es hasta 45 horas, ¿ok? Recuerden, si son 3 horas más 45 serían las 48 horas que debemos emplear. Vamos a emplear 8 ml por hora, que sería equivalente a 100 microgramos por minuto, hasta 270 miligramos. Es decir, no deberíamos pasarnos de esa dosis de 270 miligramos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Tiene un mejor perfil de seguridad, menos efectos secundarios que la mayoría de los uteroinhibidores, pero en nuestros países no contamos con él, y desde hace mucho tiempo, ¿ok?, no contamos con él, pero es un medicamento que se suele emplear en otros países. Contraindicaciones: desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, en hemorragia vaginal de origen desconocido y alergia a los componentes del atosiban. Otro medicamento que podemos emplear como uteroinhibidor es el sulfato de magnesio. Recuerden el sulfato de magnesio, sus beneficios en preeclampsia, podemos emplearlo para lo que es la reducción del riesgo de convulsiones, pero también tiene un efecto uteroinhibidor. Por supuesto, el sulfato de magnesio es un inhibidor competitivo para la entrada de calcio, compite con el calcio para entrar a la célula. Entonces, él tiene un efecto, por supuesto, antagónico en los receptores de calcio, ¿ok?, inhibidor competitivo en estos receptores, pero también tiene un efecto activador de la enzima adenilciclasa para que ocurra lo que es el efecto inhibitorio de la proteosinasa A activa y no se active, valga la redundancia, el complejo calcio-calmodulina. Aquí también actúa el sulfato de magnesio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente el efecto de inhibidor competitivo, sino también estimulando lo que es la acción de la adenilciclasa. ¿Cuál es la dosis? Por supuesto, su vía de administración es endovenosa, como conocemos, aunque también se puede emplear intramuscular, pero para el caso de la amenaza de parto pretérmino como uteroinhibidor, la recomendación es que sea endovenosa. La misma dosis que utilizamos en preeclampsia, una dosis de impregnación de 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio en 100 ml de solución, administrado de 15 a 30 minutos. Esta es la dosis de impregnación, y posteriormente una dosis de mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. Efectos adversos: hay varios efectos adversos, sobre todo hay que estar muy pendiente con lo que es la intoxicación por el sulfato de magnesio. Hay que monitorizar a la paciente, tiene que tener una sonda vesical, una diuresis de no menor a 30 cc por hora, ¿ok? Estar pendiente de lo que es los reflejos osteotendinosos, que no estén abolidos, lo que es la frecuencia respiratoria, y en caso de hacer diagnóstico de intoxicación, debemos tener a mano el gluconato de calcio para poder revertir esta intoxicación. ¿Por cuánto tiempo lo vamos a emplear? Por 48 horas como uteroinhibidor. La progesterona.
A pesar de que la progesterona durante mucho tiempo no se consideró como un fármaco útero inhibidor, en la actualidad se está incluyendo dentro de este grupo, ya que tiene un efecto importante y un uso muy importante como útero inhibidor en la amenaza de parto pretérmino. De allí la importancia de conocerlo, y es el único medicamento que está indicado para su uso más prolongado, es decir, mucho más de las 48 horas. ¿Okay? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, que si necesitamos un medicamento por un mantenimiento, ya sea de una semana, 15 días, un mes, mucho más prolongado, inclusive más tiempo que el medicamento de elección es la progesterona. Mecanismos: inhibe la síntesis de receptores de oxitocina, disminuye los receptores de estrógeno, aumenta la síntesis de beta receptores, lo que potencializa la autocólisis, disminución del calcio intracelular, aumenta las concentraciones de calcio en el retículo endoplásmico. Por supuesto, efectos propios de la progesterona. Recuerden que la progesterona, como hormona natural endógena, su función principal es el mantenimiento del embarazo mediante todos estos mecanismos. Por supuesto, esto lo vamos a reforzar con la utilización del medicamento como tal, que sería la progesterona micronizada. Usos: amenaza de aborto, prevención del parto pretérmino, y este es un uso muy importante cuando se realiza lo que es el despistaje de parto pretérmino mediante la cervicometría, valores menores a 2,5, ya esto lo verán más adelante en lo que es la actividad de parto pretérmino, una clase de parto pretérmino, pero en estos casos es fundamental el uso de progesterona para disminuir el riesgo de parto pretérmino. Y el mantenimiento en el manejo de la amenaza de parto pretérmino, es decir, posterior a que la paciente tenga una remisión de esas contracciones uterinas en la amenaza de parto pretérmino, la progesterona nos va a servir para continuar el tratamiento por un tiempo más prolongado. La dosis: entre 100 a 400 miligramos diarios, ¿okay? Que puede ser una dosis diaria o cada 12 horas, dependiendo cada paciente. Bueno, básicamente esto es un bosquejo general de lo que son los fármacos de acción sobre el útero. Quería que ustedes tuvieran un conocimiento general de cada uno de ellos, de cuál es su mecanismo de acción, de cómo se emplean. Es muy importante que ustedes tengan este conocimiento básico para posteriormente poder entender lo que es el manejo de muchas de las patologías propias, patologías obstétricas, que muchas de ellas afectan la morbimortalidad materna, fetal y perinatal. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.